¿Quién era Napoleón Bonaparte, el hombre que cambió el rumbo de la historia europea? ¿Cómo un joven de una isla olvidada se convirtió en emperador y luego en prisionero en una isla desolada? ¿Por qué los reyes temían su nombre? ¿Y por qué su legado sigue generando controversia 2 siglos después? Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Sombras Sagradas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este video con otros si lo consideráis importante. Gracias. Nació en el año 1769 en Ajaccio, un pequeño puerto de Córcega que apenas había pasado a ser parte de Francia. Desde sus primeros días, Napoleón mostró un carácter distintivo, signado por su acento corsa y su ferviente admiración por la antigua Roma. 10 años después de su primera batalla, se coronaría como emperador de Francia, y apenas 2 décadas después, se encontraría prisionero en una remota isla, lejos de su gloria. Esta es la historia de un hombre que desmanteló el antiguo orden europeo y redefinió las reglas de la guerra. Napoleón Bonaparte no solo fue un destacado militar, sino un prodigio que emergió en medio de la Revolución Francesa. En esta narrativa exploraremos su ascenso meteórico, la brillante estrategia que lo llevó a derrotar a los austríacos en Italia, su desastroso intento de conquistar Egipto y cómo estuvo a punto de dominar todo el continente europeo. Desde sus triunfos en la batalla de Austerlitz hasta su caída en Waterloo, analizaremos cada paso de su extraordinaria vida, sus victorias y errores, sus grandes ambiciones y su trágico descenso. ¿Qué lo llevó a ser temido por monarcas y admirado por miles? ¿Qué lecciones se pueden extraer de su vida que aún hoy resuenan con fuerza? Este no es solo un relato biográfico, es el viaje de un emperador desde un humilde artillero hasta una figura legendaria. En 1769, en la isla de Córcega, nació un niño en una familia noble pero modesta. El pequeño Napoleón, que llevaba el apellido Bonaparte, pronto se vería inmerso en los tumultuosos cambios de su tierra natal, que había pasado recientemente a ser parte de la República Francesa. Los corsos, orgullosos y libertarios, no se sentían franceses. Venían de una historia de resistencia, y mientras ellos aún luchaban por su independencia, Napoleón crecía en un ambiente de fuerte convicción y conflicto. Su padre, Carlo Bonaparte, un noble de modesta fortuna, decidió que quería un futuro mejor para sus hijos y para ello hizo sacrificios. Logró enviar a Napoleón a Francia para recibir una educación que podría cambiar su destino. Sin embargo, Napoleón no se sentía como un verdadero francés. En casa hablaba un dialecto ítalo-corsicano y su dominio del francés era limitado, lo que lo convertía en un extraño en la Academia Militar de Brienne, donde ingresó a los 9 años. Allí, su aspecto y su carácter lo aislaban. Era un joven humilde entre una élite que lo despreciaba por su origen y su acento. Pero en lugar de rendirse, Napoleón transformó su aislamiento en una fuente de concentración y determinación. Mientras otros disfrutaban de su niñez, él pasaba horas en la biblioteca, devorando libros sobre historia y estrategia militar, inspirándose en figuras como Julio César y Alejandro Magno. La muerte de su padre, cuando él apenas contaba con 15 años, marcó un punto de inflexión en su vida. Su familia se vio sumida en la pobreza, y la responsabilidad recayó sobre su madre, Leticia, una mujer de carácter fuerte y férreo. Esta dura realidad forjó en Napoleón un sentido de deber y compromiso hacia su familia. A pesar de su ascenso a la fama, nunca olvidó sus raíces y siempre buscó ayudar a sus hermanos. Al ingresar a la Academia Militar de París, Napoleón encontró su verdadera vocación. A pesar de ser objeto de burlas por parte de sus compañeros de clase, pronto destacó en matemáticas y artillería, siendo el mejor de su promoción. Este éxito le valió su primer puesto como teniente en un regimiento de artillería en el sur de Francia, donde sus escritos revelaron una profunda insatisfacción con la situación política de su isla natal, lo que despertó su deseo de lucha y resistencia. Sin embargo, al regresar a Córcega para unirse a la rebelión contra la ocupación francesa, se encontró con un inesperado rechazo. Su admirado líder, Pasquale Paoli, lo consideraba demasiado ambicioso y se opuso a sus aspiraciones. Forzado a abandonar su tierra,
Napoleón regresó a Francia como un hombre sin patria, pero con una ardiente ambición de forjar su propio destino. La Revolución Francesa estalló cuando él contaba solo 20 años, y en medio del caos político, Napoleón vio una oportunidad única. Sin conexiones aristocráticas ni riquezas, su ascendencia social no contaba. Ahora, todo dependía de su talento y habilidad. La insurrección había sacudido las bases de la monarquía, y con ella, cada joven con aspiraciones podía soñar en grande. Las viejas estructuras de poder se desmoronaban, y en este nuevo orden, Napoleón se propuso convertirse en el arquitecto de su propio futuro. La Francia en la que Napoleón creció era un hervidero de tensiones sociales y económicas. La nobleza disfrutaba de privilegios, mientras que la carga fiscal recaía sobre el tercer estado, campesinos, artesanos y ciudadanos comunes que luchaban por su supervivencia. La crisis económica, junto con la ineficacia del rey Luis XVI, sumía al país en el descontento. Las ideas de igualdad y justicia empezaron a resonar entre el pueblo, y la revolución se convirtió en el grito de una nueva era. El asalto a la Bastilla simbolizó el fin del antiguo régimen y el nacimiento de una república en la que todo era posible. Para jóvenes como Napoleón, esta era su oportunidad histórica, y no iba a dejarla pasar. Con su ingenio y determinación, se lanzó a la vida militar, donde sus habilidades tácticas pronto lo harían destacar en un mundo donde la guerra se estaba reescribiendo. En un periodo de cambios y oportunidades, Napoleón Bonaparte se preparaba para dejar una huella indeleble en la historia. ¿Puede un joven de 26 años cambiar el rumbo de la historia? ¿Cómo un general sin aristocracia se convierte en el héroe de una nación? ¿Y qué papel jugará Napoleón Bonaparte en la Revolución Francesa y la conquista de Italia? En esta fascinante historia, exploraremos no solo las victorias en el campo de batalla, sino también la construcción de un nuevo orden político en Europa. Napoleón Bonaparte no solo abrió puertas, sino que derribó muros. En un momento crucial, cuando la Armada francesa necesitaba urgentemente líderes competentes, este joven general, que había llegado a la prominencia tras el asedio de Toulon y la represión de un levantamiento en París, se destacó sin ser un veterano de grandes batallas. A pesar de no contar con un linaje aristocrático, su reputación como un hombre de acción rápida y decidida lo llevó a asumir el mando en 1796. Desde el primer día en el que tomó el mando, mostró que no tenía intención de seguir los moldes tradicionales. Realizó cambios significativos en las filas, organizó un suministro adecuado y, lo más importante, se dirigió a sus soldados no con palabras sobre deber o patria, sino con un mensaje de gloria, victoria y la promesa de tierras fértiles en Italia que los esperaban. Estas palabras resonaron profundamente, reavivando el espíritu de soldados desgastados por la guerra que vieron en él no solo a un comandante, sino a un líder dispuesto a guiarlos hacia un futuro mejor. En abril, el ejército dio inicio a una ofensiva que marcaría el comienzo de su ascenso en el campo militar. La estrategia de Bonaparte se diferenciaba radicalmente de las tácticas convencionales de la época. No se entretenía en preparativos prolongados ni esperaba refuerzos. Él golpeaba primero y lo hacía con rapidez. Los enemigos, compuestos por austriacos y sardos, no podían reaccionar a sus movimientos. Con habilidad los derrotó uno a uno, rompiendo sus líneas de comunicación y estableciendo combates en terrenos que le favorecían. En cuestión de semanas, el rey de Piamonte solicitó un armisticio, retirando a Cerdeña del conflicto. Este fue su primer gran triunfo, pero no sería el último. La serie de batallas que siguieron cimentó su fama. En la batalla de Lodi, la fe de su ejército en su general se consolidó aún más. Los austriacos ocupaban posiciones estratégicas al otro lado del río Adda, y el único camino hacia ellos pasaba por un puente que estaba bajo el fuego de su artillería. A pesar del peligro, Bonaparte dio la orden de asalto. Lideró personalmente a los granaderos en la carga, y su valor inspiró a los soldados. El puente fue tomado y el enemigo repelido. Más tarde, Napoleón confesaría que fue en Lodi donde sintió por primera vez que podía no solo influir en las batallas, sino también en el curso de la historia misma. La batalla de Arcole representó una prueba de resistencia y determinación.
La región era pantanosa, las comunicaciones entre batallones estaban cortadas y la artillería debía ser transportada manualmente a través de la lodazal. Sin embargo, Bonaparte logró unir a su ejército y seguir avanzando, participando una vez más en el ataque. En un momento crítico, tomó la bandera y se lanzó al frente cruzando el puente bajo el fuego enemigo. Casi pierde la vida, cayendo al río, pero sus soldados lo siguieron. La victoria se logró no por el número, sino por el carácter. La cúspide de esta campaña se alcanzó en la batalla de Rivoli. Ante la amenaza de los austriacos, que intentaron romper el cerco de Mantua, Bonaparte utilizó con maestría el terreno a su favor, ocupando posiciones elevadas y lanzando ataques por los flancos. La batalla se prolongó durante 2 días, resultando en la derrota aplastante del ejército austriaco, con miles de prisioneros y un gran número de cañones y estandartes capturados. Con la caída de Mantua, Italia quedó bajo el control francés. No obstante, las victorias militares eran solo una parte del plan de Bonaparte. Comenzó a construir una nueva arquitectura política en la región, estableciendo repúblicas aliadas como la República Cisalpina, Ligure y Romana. Aunque formalmente independientes y supuestamente inspiradas en los ideales de libertad e igualdad, en la práctica eran meras marionetas de Francia, proveyendo reclutas, dinero y provisiones. La armada francesa se sostenía gracias a estos territorios. Al mismo tiempo, se llevaban a cabo saqueos de valiosas obras de arte, esculturas y libros. Los tesoros de museos y monasterios italianos eran enviados a París para embellecer el futuro Louvre, un acto que era presentado como una liberación del arte, pero que muchos percibían como un sistemático despojo. Tras la caída de Mantua y una serie de derrotas, Austria se encontraba al borde del colapso. Bonaparte se preparó para avanzar hacia Viena, pero París, inquieto por su creciente influencia, ordenó poner un alto a su marcha. Se iniciaron negociaciones que culminaron en octubre de 1797, con la firma del Tratado de Campo Formio. Austria reconoció todas las conquistas francesas en Italia y cedió territorios en el Rin. Por primera vez, la República Francesa había logrado una victoria completa y formalmente reconocida desde el inicio de las guerras revolucionarias. Bonaparte regresó triunfante a Francia. Su nombre resonaba incluso entre quienes no seguían la política. Se había convertido en un héroe de la República, un símbolo de una nueva era, y un hombre cuya voluntad y determinación superaron las viejas imperios. Sin embargo, en su mente ya gestaba una nueva idea, una expedición que nada tendría que ver con las anteriores. Egipto se convertía en el escenario donde dejaría su huella. En la primavera de 1798, el nombre de Napoleón Bonaparte resonaba en toda Francia. Era el héroe de la guerra, el liberador de Italia, el creador de repúblicas, el general que no conocía la derrota. Sin embargo, la fama tiene una naturaleza ambigua. Cuanto más alto ascendía en la estima del pueblo, más recelos generaba entre aquellos que aún detentaban el poder. La dirección, que gobernaba formalmente Francia, veía en él a un potencial usurpador, y al mismo tiempo comprendía que no podían deshacerse de él sin arriesgarse a desestabilizarse. Así, tomaron una decisión astuta. Se le ofreció a Bonaparte liderar una expedición, no en Francia ni en Europa, sino en el lejano Egipto. Allí, no solo no podría amenazar el poder, sino que también podría abordar una importante cuestión de política exterior. Francia no podía invadir Inglaterra directamente, ya que su flota era inferior y un conflicto frontal podría significar su derrota. Sin embargo, se podía golpear los intereses británicos en India. Egipto, aunque considerado formalmente una provincia del Imperio Otomano, ocupaba una posición estratégica entre Europa e India. Controlar Egipto significaba controlar la ruta oriental del Imperio Británico. Bonaparte aceptó la propuesta de inmediato. Vio en esto una oportunidad para salir del teatro europeo y consolidar su imagen no solo como comandante militar, sino como un estadista constructor de una nueva civilización. Anhelaba la gloria oriental y los logros de Alejandro Magno, a quien había admirado desde su juventud. Planeaba no solo combatir, sino llevar la luz de la razón a tierras sumidas en la oscuridad. En mayo de 1798,
Un colosal flote zarpó de Toulon. Más de 300 barcos transportaban a 35.000 soldados y oficiales, miles de caballos, cañones, y lo más importante, 167 científicos, matemáticos, astrónomos, arquitectos, geólogos y lingüistas. No era simplemente un ejército, era una expedición de ilustración. Bonaparte creó el Instituto de Egipto, llevando consigo imprentas, microscopios, herramientas y laboratorios de campo. La primera meta fue Malta, una isla controlada por la Orden de los Caballeros Hospitalarios. Sin dificultad, Bonaparte obligó a los caballeros a capitular. Realizó una rápida reforma administrativa, abolió el antiguo orden, desarmó al clero, se apropió de suministros y tras solo una semana, continuó su viaje hacia Egipto. Malta fue solo un prólogo, una victoria fácil antes del verdadero desafío que les esperaba. Egipto recibió a los franceses de una manera muy diferente. El calor, la arena, los insectos, las enfermedades, la escasez de agua y la constante tensión entre la población local transformaron rápidamente la expedición en una dura campaña. El 1 de julio, las tropas desembarcaron en Alejandría. La ciudad fue tomada rápidamente, pero el camino hacia el corazón de Egipto apenas comenzaba. ¿Quién es realmente Napoleón Bonaparte, el hombre que transformó Francia y Europa? Podría haber imaginado que su ambición personal lo llevaría a la cima del poder, convirtiéndose en un emperador después de haber sido un simple general. ¿Y qué papel desempeñó su esposa, Joséphine, en esta intrincada historia de poder y amor? Acompáñanos en este fascinante viaje a través de una de las épocas más turbulentas de la historia, donde la gloria y la traición se entrelazan en el destino de una nación. Napoleón Bonaparte avanzó hacia el sur, atravesando la árida desierto hacia el Cairo. A su mando, un ejército que seguía el curso del río Nilo, aprovechando esta fuente vital no solo para la supervivencia, sino también como una herramienta logística esencial. Después de varias semanas de marcha, la fuerza militar llegó a la aldea de Mbohut y luego a un lugar que se grabaría en la historia como el campo de batalla de las pirámides. En este contexto, los mamelucos, la poderosa casta militar que había dominado Egipto, enfrentaban una crisis interna marcada por escándalos, corrupción e intrigas que debilitaban su autoridad. Mientras tanto, en la capital, el ambiente estaba cargado de expectativas de cambio. La sociedad sentía que el viejo orden se desmoronaba, aunque nadie anticipaba cuál sería su sucesor. Fue en este convulso momento cuando resurgió la figura de Napoleón, un líder cuyas victorias en Italia y en Pirámides lo habían consagrado como un héroe de la República. Su retorno fue recibido con entusiasmo desbordante. Las multitudes se congregaban para vislumbrar su carroza y los periódicos lo proclamaban como el salvador de la nación. Sin embargo, en los círculos políticos comenzaron a gestarse maniobras. Algunos deseaban usarlo como una arma política, mientras que otros esperaban canalizar sus ambiciones. Pero Napoleón ya no era el joven general que buscaba gloria en Italia. Se había convertido en un hombre convencido de su misión histórica. Un complot se estaba fraguando, involucrando a figuras clave como su hermano Lucien Bonaparte, presidente del Consejo de 500, el político organizador Sieyès, que anhelaba reformar la República, y el ministro de Guerra Roger Ducos. Su plan era simple pero audaz. Aprovechando el descontento social y la influencia del ejército, llevar a cabo un golpe de Estado pacífico bajo el pretexto de proteger la Constitución. En el 9 de noviembre de 1799, que correspondía al 18 de Brumario del año 8 en el calendario revolucionario, los diputados de las asambleas legislativas fueron convocados a una residencia en Saint-Cloud, lejos del convulso París. Allí, se les informó que se tramaba un complot contra la República y que, para su seguridad, era preciso que la votación se llevase a cabo lejos de la capital. Todo parecía legal, sin embargo, tras la fachada de preocupación, se ocultaba un cálculo meticuloso. Napoleón llegó a Saint-Cloud escoltado por granaderos. Al ingresar al salón de sesiones, intentó pronunciar un discurso, pero sus palabras salieron confusas y poco convincentes. Los diputados esperaban explicaciones claras, pero en lugar de eso, se encontraron con acusaciones y amenazas. El ambiente se tornó tenso, con gritos de «¡Fuera de la ley! ¡Dictadura!».
resonando en el Consejo de 500. La situación era crítica. Un diputado intentó atacar a Napoleón, pero fue sacado del salón bajo protección. En ese momento, Lucien, su hermano, subió a la tribuna, desenfundó su espada y proclamó que su hermano no era un conspirador, sino el salvador de la República. Su audaz gesto fue diseñado para impresionar. Los soldados apostados afuera fueron llevados al salón, donde lograron desalojar a los diputados. La autoridad fue tomada sin derramamiento de sangre, aunque no sin amenazas. Al día siguiente, se proclamó una nueva forma de gobierno, el consulado. Formalmente, se trataba de la restauración del orden, estableciendo un gobierno de 3 cónsules, donde Napoleón era el primero entre iguales. Sin embargo, desde los primeros días quedó claro que esta igualdad era ilusoria. Sus compañeros, Sieyes y Ducos, se convirtieron en figuras secundarias, mientras que todas las decisiones relevantes corrían a cargo de Napoleón. Él rechazó el parlamentarismo revolucionario, disolvió el Consejo de 500 y lo reemplazó por un Senado más manejable. Además, recuperó el control sobre el ejército e inició una vasta reforma del sistema administrativo. Francia se transformaba no hacia la anarquía, sino hacia la centralización del poder. La población, cansada del desorden, aceptó estas medidas sin resistencia. De hecho, muchos vieron en la llegada de Napoleón una liberación del caos. Los periódicos lo describían como el hombre capaz de poner fin a la revolución. Su figura combinaba la memoria de la lucha republicana, la gloria militar y la promesa de un orden renovado. No abolió los logros de la revolución, por el contrario, los preservó, manteniendo el Código Civil, la libertad de conciencia y las reformas educativas. Sin embargo, bajo su control, las antiguas libertades comenzaron a desvanecerse. La idea del soberano popular fue suplantada por la necesidad de estabilidad, disciplina y grandeza estatal. Aunque formalmente lo llamaban el primer cónsul, en la práctica se había convertido en el gobernante de Francia. En sus despachos se redactaban las leyes, su firma daba luz verde a los nombramientos y su voluntad moldeaba el destino de la nación. Así, se cerró la era del desorden revolucionario y se inició una nueva etapa. Una era que se caracterizaría por el dominio de un solo hombre. Napoleón no tomó la corona, al menos no de inmediato, pero ya controlaba el destino del país. Los primeros años tras el golpe del 18 de Brumario marcaron para Francia un periodo que parecía casi increíble después de 10 años de revolución, terror, guerra civil y experimentos políticos. Por primera vez en mucho tiempo, la nación comenzaba a experimentar el orden. A la cabeza del gobierno se encontraba un hombre capaz de actuar rápida y drásticamente, estableciendo una disciplina no solo en el ejército, sino también en las instituciones gubernamentales. Napoleón se dedicó a restaurar la gobernabilidad. Reformó la administración, instauró una estricta jerarquía de poder, creó los cargos de prefectos en los departamentos y restableció la financiación del sistema judicial. En 1800 se fundó el Banco de Francia, lo que permitió estabilizar la situación financiera del país. Los impuestos fueron unificados, se introdujeron medidas de peso y longitud homogéneas y se llevaron a cabo las primeras grandes codificaciones del derecho. Cada una de sus acciones obedecía a una lógica clara: orden, eficacia y control centralizado. No anuló los logros de la revolución, más bien, los consolidó como elementos de un nuevo sistema racional. La libertad de culto, la escuela laica, la abolición de privilegios feudales y la igualdad ante la ley se mantenían, pero ahora no como ideales, sino como componentes estructurales del Estado. El discurso ya no giraba en torno al soberano popular, sino que se enfocaba en una autoridad fuerte, capaz de mantener al país unido. En el año 2002, cuando el pueblo ya se había acostumbrado al nuevo orden, se realizó un plebiscito. La pregunta era clara: ¿debería Napoleón Bonaparte ser nombrado cónsul vitalicio? Los resultados oficiales fueron prácticamente unánimes. El resultado del plebiscito sorprendió a pocos y en realidad tenía escasa relevancia. Lo que realmente importaba era otro aspecto. Francia ya no se oponía al poder personal, por el contrario, lo anhelaba. En este contexto, la idea de restaurar la monarquía, pero en una nueva forma, dejó de parecer escandalosa. Napoleón no tenía intención de convertirse en rey de Francia.
Eso implicaría un retorno al pasado que él había combatido. Buscaba algo diferente, un nuevo título, una nueva imagen, un nuevo sistema. Francia no necesitaba una dinastía, sino un fundador. Y en el año 1804 se tomó esa decisión. Napoleón se convertiría en el emperador de los franceses. Mientras se desarrollaban estos preparativos, en las sombras de los grandes eventos, continuaba la historia personal de Napoleón, su matrimonio con Joséphine de Beauharnais, una mujer que había estado a su lado desde el principio. Ella era 6 años mayor, originaria de Martinica, había sobrevivido a la ejecución de su primer esposo y criaba a 2 hijos, disfrutando de un considerable respeto en la sociedad parisina. Cuando se conocieron en 1795, ya era considerada una dama de la alta sociedad, inteligente, sutil y con influencia. Napoleón se enamoró perdidamente de ella. Sus cartas, repletas de entusiasmo y anhelo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Napoleón Bonaparte logró dominar Europa en un periodo tan corto? ¿Cuál fue la clave de su éxito que le permitió no solo vencer a sus enemigos en el campo de batalla, sino también consolidar su poder político? ¿Y qué papel jugó su esposa, Josefina, en este ascenso fulgurante? La historia de Napoleón es una mezcla fascinante de ambición, estrategia y un profundo entendimiento de la psicología humana. En un tiempo de altibajos, Napoleón poseía una sorprendente habilidad para suavizar las asperezas y ganarse la simpatía incluso de los más acérrimos opositores. Al convertirse en el primer cónsul, lejos de distanciarse de Josefina, fortaleció su posición en la corte. A pesar de no tener hijos en su matrimonio y de los rumores que circulaban a su alrededor, continuó manteniéndola a su lado. Cuando llegó el momento de su coronación, decidió que ella debía ser parte de aquel acto simbólico. Aunque podría haberse coronado a sí mismo, eligió un gesto que, aunque no todos comprendieron, resonó profundamente en el corazón de quienes lo presenciaron. El 2 de diciembre de 1804, Napoleón dirigió su atención a Alemania, alejándose de sus ambiciones marítimas. La rapidez con la que reestructuró su estrategia sorprendió incluso a los generales más experimentados de la época. En cuestión de semanas, organizó el cruce del Rin por un ejército de más de 200.000 hombres, la Gran Armada, que avanzaba por un camino meticulosamente planeado, evitando enfrentamientos hasta alcanzar una ventaja decisiva. Su objetivo primordial era derrotar al ejército austriaco antes de que las tropas rusas llegaran en su ayuda. El comandante austriaco, el general Karl Mack, había concentrado sus fuerzas en la ciudad de Ulm, confiado en que los franceses no podrían llegar a tiempo. Su estrategia era mantener las posiciones y esperar refuerzos, pero Napoleón llevó a cabo una operación audaz y distinta. En lugar de atacar frontalmente, llevó a cabo una serie de maniobras que flanquearon a los austriacos por el norte, cruzó el Danubio y cerró el cerco. Ulm quedó atrapada. A pesar de los intentos de las tropas austriacas por escapar, sus esfuerzos fueron interceptados. El 20 de octubre de 1805, tras varios días de infructuosos intentos de ruptura, el general Mack se rindió. Más de 25.000 soldados se entregaron, y la victoria francesa se logró sin objeciones, gracias a la velocidad, precisión y la astucia táctica de Napoleón. Con la caída de Ulm, la ruta hacia Viena quedó completamente despejada, y Napoleón entró en la capital austriaca en noviembre. Sin embargo, la guerra no había concluido. Las fuerzas principales de la coalición, encabezadas por el ejército ruso bajo el mando de Kutuzov y el zar Alejandro I, así como los restos de las fuerzas austriacas, se reagrupaban en Marano. Napoleón entendía que su ejército estaba agotado y que sus líneas de suministro estaban estiradas. Cuanto más se prolongara la guerra, mayor sería el riesgo de que Prusia interviniera o de que surgiera un nuevo levantamiento en su retaguardia. Necesitaba asestar un golpe decisivo. Eligiendo como escenario el plató cerca de la ciudad de Austerlitz, Napoleón provocó a sus enemigos a la batalla. Para lograr el desenlace deseado, llevó a cabo una jugada militar astuta. De forma deliberada, debilitó su flanco derecho, retirando parte de sus tropas y creando la ilusión de que los franceses no podían sostener sus posiciones. Era una trampa.
En la mañana del 2 de diciembre de 1805, exactamente en el aniversario de su coronación, comenzó la batalla. La niebla matutina ocultaba los movimientos de las tropas, y el ejército ruso-austriaco inició su ofensiva contra el flanco derecho francés, justo donde Napoleón los había dirigido. Cuando las fuerzas principales de la coalición se vieron inmersas en el ataque, él lanzó una sorpresiva ofensiva en el centro. Los cuerpos franceses irrumpieron en las alturas de Pratzen, dividiendo a la armada aliada en dos. Desde ese momento, la batalla adoptó un curso intenso y implacable. Las fuerzas centrales de los aliados fueron rodeadas y dispersadas, mientras que sus flancos se desmoronaban. La artillería francesa bombardeaba a las tropas en retirada. A los estanques de Austerlitz, los soldados aliados intentaban cruzar sobre un delgado hielo que, al crujir bajo el estruendo de los cañones, comenzó a resquebrajarse. Cientos de hombres se hundieron en el agua, mientras que el equipo se hundía y el orden se desmoronaba. Para la tarde, todo estaba decidido. Los aliados habían sufrido más de 30.000 bajas entre muertos, heridos y prisioneros, mientras que las pérdidas francesas fueron 3 veces menores. Alejandro I se retiró apresuradamente, abatido y decepcionado. Francisco I, aislado, se vio obligado a aceptar la paz. El Tratado de Presburgo, firmado en diciembre, selló las consecuencias políticas de la victoria. Austria salió de la coalición, renunció a sus pretensiones sobre Italia y Alemania, pagó indemnizaciones y cedió vastos territorios. Francia se consolidó finalmente como la principal potencia en Europa. Pero Napoleón no se contentó con la paz. Decidió redibujar el mapa de Alemania. Ya en el año siguiente, bajo el protectorado francés, se creó la Confederación del Rin, una unión de 16 principados alemanes que se separaron del Sacro Imperio Romano. Esto marcó el fin de una entidad que había existido durante casi 1000 años. Francisco I renunció al título de emperador de los alemanes, y el antiguo orden basado en lealtades vasallas se desmoronó. Desde ese momento, el mapa de Europa ya no se regía por viejas fronteras, sino que comenzaba a redibujarse en los cuarteles del ejército francés, ratificándose mediante decretos y tratados impuestos a los vencidos. La batalla de Austerlitz no solo fue una victoria militar, sino que estableció a Napoleón como un hombre capaz de reconfigurar el mundo no solo a través de la espada, sino también mediante cálculos políticos. Su imperio dejó de parecer una anomalía temporal, se convirtió en la nueva norma, admirada por algunos y temida por otros. Tras el aplastamiento de la Tercera Coalición, después de Austerlitz y la creación de la Confederación del Rin, Francia entró en una nueva fase de su existencia, una fase de fortalecimiento y institucionalización del poder. La victoria en la guerra otorgó al imperio una superioridad política, pero a Napoleón le importaba que su autoridad se sintiera sólida no solo en el campo de batalla, sino también en la vida cotidiana de millones de personas. En este periodo, el imperio alcanzó su punto máximo de estabilidad interna. Todos los mecanismos clave del Estado estaban en funcionamiento. El ejército se mantenía en forma, las finanzas eran sostenibles y la población en general, leal. Sin embargo, detrás de esta calma externa se llevaba a cabo un arduo trabajo para transformar el caos revolucionario en una monarquía centralizada, subordinada a una sola voluntad. El principal instrumento de esta transformación fueron las reformas administrativas que habían comenzado durante el consulado, pero que adquirieron su forma definitiva durante el imperio. Francia fue dividida en departamentos, cada uno de los cuales estaba liderado por un prefecto nombrado desde París. Los prefectos no eran electos, no rendían cuentas a las élites locales y ejecutaban directamente la voluntad de la autoridad central. Ellos controlaban la recaudación de impuestos, la supervisión de escuelas, la policía, la construcción y el orden público. Debajo de ellos había subprefectos, alcaldes y consejeros, también nombrados y no electos. Los elementos democráticos que la revolución había intentado preservar fueron finalmente eliminados. El poder ya no emanaba de abajo hacia arriba, descendía de arriba hacia abajo, de manera clara, secuencial y sin derecho a discusión. Esta nueva estructura requería una base legal unificada.
Así, el Código Napoleónico emergió como uno de los proyectos más significativos en la historia de la jurisprudencia occidental. Su trabajo había comenzado durante el consulado, pero fue publicado en 1804 y en los años siguientes recibió numerosas adiciones y aclaraciones. No era solo un compendio de leyes, sino una declaración política. El Código consagraba los principios de igualdad ante la ley, inviolabilidad de la propiedad, libertad de contrato, matrimonio civil y responsabilidad civil. Eliminaba las distinciones de clase, abolía los privilegios por nacimiento y sistematizaba la práctica judicial. En este marco, el hombre ocupaba el papel preeminente en la familia, mientras que el Estado asumía el control sobre los asuntos civiles. La mujer, de acuerdo al código, permanecía. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre para forjar una nueva élite? ¿Qué precio tuvo que pagar Napoleón Bonaparte para transformar Francia en un símbolo de modernidad y poder? ¿Cómo pudo una sola batalla cambiar el rumbo de la historia europea? La historia de Napoleón es un relato de ambición, estrategia y, sobre todo, de una búsqueda incesante de estabilidad en medio del caos. En su camino hacia la grandeza, Napoleón no solo enfrentó ejércitos rivales, sino que también tuvo que lidiar con el legado de un antiguo régimen que había dejado su huella en la sociedad francesa. En 1808, Napoleón estableció un nuevo sistema de nobleza, el llamado nobleza imperial. Esta no era una restauración de la aristocracia tradicional basada en la sangre, sino una creación de una élite meritocrática. Los nuevos condes, barones y duques eran en su mayoría militares, jueces, administradores y científicos que habían demostrado su lealtad y servicio al Estado. Con este movimiento, el emperador buscaba cimentar su poder, reemplazando a la aristocracia derrocada con hombres leales a él y a su visión de Francia. Los ecos de esta transformación se sintieron en el campo de batalla. Dos batallas, a menudo mencionadas como una sola, se libraron simultáneamente en Jena y Auerstedt. Napoleón, al mando de su ejército en Jena, se enfrentó al duque de Brunswick, un hombre anciano y vacilante, cuyas decisiones se caracterizaban por la indecisión. La batalla comenzó al amanecer, y a lo largo de la jornada, la contienda osciló entre momentos de éxito y reveses. Sin embargo, al acercarse el mediodía, Napoleón lanzó sus reservas al combate, rompiendo la línea prusiana y desatando el pánico en sus filas. La derrota prusiana se convirtió en una fuga descontrolada. Mientras tanto, en Auerstedt, el mariscal Davout, con tan solo 26.000 hombres, se encontró frente a un ejército prusiano que superaba los 60.000. A pesar de las adversidades, la disciplina, la potencia de la artillería y la tenacidad de la infantería francesa culminaron en una victoria sorprendente. La prusiana, quebrantada, se retiró, dejando el campo de batalla a Davout, quien más tarde recibiría el título de duque de Auerstedt por su valentía y liderazgo. Así, en una sola jornada, Prusia fue aplastada y Napoleón continuó su marcha hacia Berlín. La entrada a Berlín marcó un nuevo capítulo. Durante varias semanas, el emperador estableció un nuevo orden, confiscando arsenales y asegurando puentes y carreteras. Los soldados franceses se instalaron en cuarteles, museos y palacios, transformando la ciudad, que alguna vez fue un baluarte prusiano, en una base de operaciones para futuras campañas. Sin embargo, Napoleón no se detuvo en lo militar. En Berlín promulgó uno de sus decretos más significativos, el Decreto de Berlín, firmado a finales de octubre de 1806, que instauraba un completo bloqueo económico contra Gran Bretaña. Todos los puertos bajo control francés y de sus aliados serían cerrados a los barcos británicos. Así, la guerra no solo se luchaba con armas, sino también en el ámbito comercial. La estrategia era audaz: ahogar a Gran Bretaña económicamente, ya que, aunque Napoleón no podía derrotarla en el mar, esperaba desmantelar su imperio comercial al cerrar los mercados europeos. Aunque el plan parecía robusto en teoría, en la práctica requería enormes esfuerzos logísticos. La formación de un servicio aduanero, vigilancia costera, control de comerciantes y diplomáticos, confiscaciones y sanciones para quienes infringieran la normativa. Algunos países se resistieron abiertamente, mientras que otros, como Rusia, aceptaron de forma superficial, solo para incumplir los acuerdos a través de intermediarios neutrales.
La contrabando floreció, y aunque el gesto tenía un peso simbólico enorme, la realidad mostraba la dificultad de su implementación. A medida que la situación se desarrollaba, las fuerzas prusianas se reagrupaban y se retiraban hacia el este, donde las tropas rusas ya se estaban movilizando. La guerra contra Prusia se transformaba sin darse cuenta en una guerra contra Rusia, presagiando un nuevo conflicto que sería aún más desafiante y sangriento. A finales de 1806, Francia se encontraba en el corazón de Europa del Norte. Pese a la victoria, el triunfo de Napoleón no estaba completo. Su rival más formidable, el zar Alejandro I, aún no había entrado en combate, y Rusia continuaba acumulando tropas en territorios que antes pertenecían a Polonia. Con la llegada del invierno de 1807, las tropas de Napoleón, ya debilitadas tras las batallas de Jena y el avance por Sajonia, entraron en un territorio donde el clima y la logística imponían sus propias reglas. Sin embargo, Napoleón decidió actuar antes de que los rusos reforzaran sus posiciones. A principios de enero, los franceses avanzaron hacia el noreste, y en enero se produjeron los primeros combates significativos en la batalla de Eylau. Allí, el mariscal Bennigsen, al mando de las fuerzas rusas, logró retirarse con sus tropas de manera organizada, mientras Napoleón intentaba forzar un enfrentamiento decisivo. El enfrentamiento en Preussisch-Eylau, que tuvo lugar entre el 7 y el 8 de febrero de 1807, se convertiría en una de las batallas más sangrientas de la carrera de Napoleón. La nieve y la tormenta dificultaron el movimiento de las tropas, y la artillería se hundía en la nieve. Más de 100.000 soldados estaban en el campo, luchando no solo contra el enemigo, sino también contra el clima inhóspito. El primer día fue un caos. Los franceses intentaron romper el centro de la posición rusa, pero se encontraron con una resistencia feroz. La ineficacia del fuego artillero y el estancamiento de las cargas de caballería marcaron el día. Al caer la noche, Napoleón se dio cuenta de que no podía lograr la victoria. Las temperaturas cayeron aún más, y los soldados pasaron la noche en el suelo, abrazados para mantener el calor. Algunos sucumbieron a la congelación. A la mañana siguiente, la fuerza de Davout llegó desde el sur, permitiendo a los franceses organizar un segundo ataque. A pesar de los esfuerzos, la armada rusa no fue derrotada. Se replegó en orden, dejando el campo de batalla, pero aún con capacidad de combate. Las pérdidas fueron en extremo severas, con más de 20.000 muertos, heridos y desaparecidos en cada bando. La nieve se tiñó de negro y carmesí, y Napoleón, por primera vez, evitó proclamaciones triunfales sobre la victoria. Era la primera batalla que no había ganado sin reservas, y tal vez la primera vez que comprendió que la guerra en el este sería diferente de cualquier otro conflicto en el que había estado involucrado. Cuando llegó la primavera de 1807, las hostilidades reanudaron. El ejército ruso había fortificado sus posiciones, y los franceses avanzaban con dificultad a través de caminos deteriorados, enfrentándose a un suministro inestable. Los soldados comenzaron a enfermarse y las condiciones empeoraron. Sin embargo, Napoleón no perdió la iniciativa. Sabía que si lograba derrotar a los rusos antes de que otras potencias, como Prusia o Suecia, intervinieran, podría no solo cerrar la campaña, sino también consolidar su dominio sobre el continente europeo. ¿Se imaginan una guerra en la que no solo luchan ejércitos, sino que todo un pueblo se levanta contra un imperio? ¿Cómo pudo un ejército tan poderoso como el de Napoleón enfrentarse a la ferocidad de la resistencia popular en España? ¿Qué decisiones estratégicas llevaron al emperador francés a replantear el futuro de su legado? La historia que vamos a explorar es una de derrotas inesperadas, de héroes anónimos y de la lucha por la libertad. La batalla de Friedland, que tuvo lugar el 14 de junio de 1807, marcó un punto culminante en las guerras napoleónicas. En este enfrentamiento, las fuerzas rusas, confiadas en su número y en su espíritu combativo, decidieron tomar la iniciativa y lanzar un ataque. El general Bennigsen, ansioso por capturar el momento, cometió un error estratégico al ubicar su ejército con un río a sus espaldas, lo que, en caso de una derrota, significaba una catástrofe inminente. Napoleón, astuto y observador, rápidamente identificó la vulnerabilidad de su enemigo.
decidió enfrentarse a ellos en las condiciones que él mismo había establecido. La artillería francesa comenzó a bombardear metódicamente las posiciones rusas, mientras la infantería avanzaba en oleadas y la caballería cortaba las rutas de retirada. Después de la jornada, las tropas de Bennigsen comenzaron a retroceder hacia los puentes sobre el río Ayela, provocando un caos terrible. Las pasarelas de madera no resistieron el peso del pánico y la desesperación. El agua arrastraba cuerpos, carros y caballos, mientras las pérdidas rusas se acumulaban. En la península ibérica, la situación era igualmente tumultuosa. En Madrid, un estallido de resistencia sacudió la ciudad. Multitudes de ciudadanos se lanzaron contra las guarniciones francesas, asesinando oficiales e incendiando cuarteles. En respuesta, el mariscal Murat, quien comandaba las fuerzas en España, emitió una orden de represalias brutales. Las calles de Madrid se convirtieron en un río de sangre. Las ejecuciones se llevaban a cabo públicamente y los prisioneros eran fusilados. Jamás la Armada francesa había actuado con tal ferocidad contra la población civil. Sin embargo, lo que comenzó en Madrid era solo el principio. La noticia del levantamiento se esparció por todo el país. En Zaragoza, Valencia y Sevilla surgieron focos de resistencia. Esta no era una guerra convencional, era el pueblo español, campesinos, artesanos, monjes y viejos soldados, el que tomaba las armas en defensa de su tierra. Los franceses se enfrentaron no a un ejército regular, sino a un movimiento guerrillero inusitado, caótico, pero extremadamente efectivo. Los soldados de Napoleón, acostumbrados a luchar contra ejércitos, se encontraron en una tierra hostil donde el enemigo podía ser cualquier persona. Un mendigo en la carretera, un comerciante en la aldea, o un niño con un rifle en el bosque. Las columnas eran atacadas desde emboscadas, los puentes volaban por los aires y los convoyes eran saqueados. Cualquier avance exigía protección y reconocimiento. La armada se desplazaba por provincias donde cada día podía ser el último. José Bonaparte, que había entrado en Madrid, se encontró atrapado como en una fortaleza asediada. Fuera de la capital, apenas controlaba nada. Los generales franceses, a pesar de su experiencia, se mostraron impotentes ante la guerra de la gente. Incluso en las victorias, como en Acán y Medellín, el triunfo no traía estabilidad. Al retirarse, dejaban un vacío que los insurgentes ocupaban inmediatamente. Las represalias brutales solo intensificaban el odio hacia los ocupantes. Ciudad tras ciudad, aldea tras aldea, la situación se repetía. Las tropas francesas luchaban no solo contra un ejército, sino contra la misma tierra. En las montañas de Cantabria, en los bosques de Asturias y en las llanuras de Extremadura, el enemigo estaba en todas partes, y al mismo tiempo, en ninguna. Con el tiempo, la situación se tornó aún más grave. En apoyo a los insurgentes españoles, desembarcaron tropas británicas al mando del general Arthur Wellesley, futuro duque de Wellington. Su ejército, aunque pequeño, era disciplinado. Se desembarcaban en diferentes puertos, coordinándose con los rebeldes y organizando la logística. Con cada mes que pasaba, la vida se hacía más complicada para los franceses. España se convirtió en un agujero negro dentro del imperio. Napoleón vio la necesidad de enviar cuerpos de tropas que escaseaban en otros frentes. Incluso visitó España a finales de 1808 para asumir el mando personal de la campaña. Ganó varias batallas, derrotando fuerzas enemigas en Espinosa y Somosierra, y recuperó el control total de Madrid. Pero nada de esto alteró la esencia de la situación. Cada victoria tenía un costo creciente, y el resultado seguía siendo incierto. Mientras tanto, la resistencia interna en Francia aumentaba. Los soldados regresaban en ataúdes. España se convertía en un símbolo de una guerra sin sentido y sin fin. Por primera vez en su reinado, Napoleón se vio obligado a justificar ante la sociedad la razón de esta guerra. ¿Por qué su hermano ocupaba el trono de un país que odiaba a Francia? ¿Y qué significaba todo esto para el futuro? Los héroes de esta guerra no eran solo del lado del imperio. Nombres de líderes españoles como el general Castaños, el padre Mendizábal y el guerrillero Juan Martín se convirtieron en símbolos nacionales. Artistas, escritores y canciones populares comenzaron a centrarse en el tema de la liberación, no en la capitulación. Para el año 1810, la guerra continuaba.
y no se vislumbraba un final. España no caía, pero tampoco lograba una victoria. Francia no perdía, pero tampoco controlaba la situación. Este impasse se convirtió en la primera grieta en la estructura del imperio, invisible, pero profundamente amenazante. A comienzos de 1812, Francia seguía siendo el corazón de uno de los imperios más poderosos que Europa había conocido desde los tiempos de Carlomagno. Los territorios bajo el control de Napoleón, ya fuera directamente o a través de estados vasallos, se extendían desde el Atlántico hasta el Vístula, y desde el mar Báltico hasta Nápoles. El código francés regía en Varsovia y Viena. Los representantes franceses controlaban los Países Bajos y el norte de Italia, mientras que en los palacios de Europa se sentaban sus hermanos, mariscales y funcionarios de confianza. En París brillaban el esplendor, los desfiles, los bailes, la arquitectura, los periódicos y las marchas militares. A primera vista, el imperio parecía invulnerable, pero en su interior ya se agitaba una tensión. La economía comenzaba a resquebrajarse a causa de las consecuencias del bloqueo continental, una medida que Napoleón había impuesto a todo el continente para asfixiar el comercio británico. La contrabanda aumentaba, los precios fluctuaban y los gobernantes se quejaban. La necesidad de reclutar más soldados crecía, y muchos eran forzados a servir. La guerra en España se tornaba interminable, sangrienta y sin resultados visibles. En el norte, la insatisfacción crecía en los Países Bajos, mientras que en Alemania, el agotamiento por los impuestos y la pobreza se hacía palpable. A pesar de la apariencia de invulnerabilidad, Napoleón también sentía que era necesario fortalecer su sistema. Para 1810, ya había dejado de ser un revolucionario, se había convertido en un emperador en el sentido clásico, preocupado por su legado, su dinastía y su legitimidad. Fue en este contexto que tomó una de las decisiones más dramáticas de su vida: divorciarse de Josefina. Josefina de Beauharnais, su primera esposa, había sido la mujer a quien amó fervientemente. Sin embargo, no pudo darle un heredero. Napoleón había retrasado la decisión, esperanzado de que los médicos se equivocarían. Pero para 1809 quedó claro que, si quería que su imperio sobreviviera después de él, necesitaba un hijo. En diciembre de ese mismo año, anunció su divorcio en la corte. No fue una tragedia romántica, sino un acto de voluntad política. No dejó a Josefina en la pobreza, pero cortó todos los lazos entre ellos. Poco después, contrajo un nuevo matrimonio con María Luisa, hija del emperador de Austria. Esta unión fue un paso hacia el reconocimiento, convirtiendo a Napoleón en un igual de las viejas dinastías europeas. En 1811 nació su heredero, Napoleón II. En la mente de Napoleón, esto afirmaba una nueva dinastía, un nuevo mundo en el que no era un usurpador, sino un emperador legítimo. Pero irónicamente, en el apogeo de... ¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre pudo llevar a toda Europa al borde de la destrucción? ¿Qué llevó a Alejandro I a romper su alianza con Napoleón Bonaparte, un emperador que parecía invencible? ¿Y cómo una batalla en un pequeño pueblo alemán cambió el curso de la historia? Acompáñame en este recorrido por los eventos que marcaron el destino de una era. Era un momento crítico en el siglo XIX. La contienda que asolaba Europa comenzaba a tomar un rumbo inesperado. El británico, controlando los mares, había arruinado el comercio en el continente. En Italia, las tensiones sociales estallaban en protestas, mientras que en Rusia, Alejandro I, un aliado de Napoleón, comenzaba a sentir el peso de las restricciones impuestas por la contienda. Su alianza, que solo existía sobre el papel, pronto se tornaría en un recuerdo lejano. El emperador ruso se sentía menospreciado, y la bloqueada continental que Napoleón había impuesto dañaba gravemente los intereses de su nación. La vital relación comercial con Inglaterra se volvía cada vez más necesaria, especialmente para los comerciantes del norte de Rusia. Además, la creación del Ducado de Varsovia, un estado títere establecido por Napoleón sobre lo que una vez fue Polonia, era percibido como una amenaza directa por San Petersburgo. Todo esto culminó en un clima diplomático tenso que, para el año 1811, ya era insostenible.
La primavera del 1812 trajo consigo un conflicto abierto, y Napoleón decidió tomar la iniciativa. Comenzó a reunir lo que se conocería como la Gran Armada, un ejército colosal que, con más de 600.000 hombres provenientes de diversas naciones europeas, sería el más grande que jamás haya contemplado el continente. Franceses, polacos, italianos, alemanes, holandeses y austríacos marchaban bajo la bandera imperial. Este no era simplemente un intento de conquista, era una demostración de voluntad imperial. Napoleón, consciente de que las potencias europeas conspiraban en su contra, buscaba asestar el primer golpe. En la primavera de 1813, la Armada francesa cruzó nuevamente el Rin, pero la situación había cambiado radicalmente. Ya no se enfrentaba solo a Rusia, ahora se le oponía una coalición conformada por Prusia, que había dejado atrás su estatus de vasallo, y Suecia, cuyo príncipe heredero, el exmariscal francés Bernadotte, se había erigido en un adversario decidido. Austria, que había mantenido una posición neutral, comenzaba a mostrar signos de interés en unirse a los vencedores. A pesar de las victorias iniciales en la batalla de Sajonia, donde Napoleón logró triunfos en lugares como Lützen y Bautzen, sus éxitos eran de carácter defensivo. La estrategia no lograba provocar un quiebre decisivo que obligara a la coalición a rendirse. Las negociaciones de paz se iniciaron, pero rápidamente se hizo evidente que las demandas eran irreconciliables. La coalición exigía que Francia regresara a las fronteras de 1791 y renunciara a todos sus territorios ocupados en Italia, Alemania y los Países Bajos. Napoleón, por su parte, consideraba tal propuesta como el fin de su imperio. Así, el verano de 1813 trajo consigo una escalada del conflicto. Austria, a pesar de su unión dinástica con Napoleón a través de su esposa María Luisa, decidió unirse a los aliados. Francia se encontró sitiada, con ejércitos rusos avanzando desde el este, austríacos desde el sur, y británicos, bajo el mando del duque de Wellington, desde el norte y España. En Alemania, la descontento nacional se intensificaba. Los alemanes, que antes habían aceptado la dominación francesa, comenzaron a levantarse. Universidades, asociaciones estudiantiles y organizaciones secretas se inspiraban en ideales de liberación y estallaban motines en las ciudades. Los soldados franceses, una vez considerados conquistadores, se sentían cada vez más como ocupantes. Para el otoño, era evidente que el enfrentamiento decisivo se acercaba. Este tuvo lugar en octubre, en Leipzig, un estratégico cruce de caminos y ríos. Napoleón, al mando de cerca de 200.000 hombres, fatigados pero aún temibles, se enfrentó a las fuerzas de la Sexta Coalición, que contaban con casi 350.000 soldados. La batalla, conocida como la Batalla de las Naciones, se extendió a lo largo de 4 días. El primer día fue limitado, con los franceses manteniendo sus posiciones. Sin embargo, con cada jornada, los aliados intensificaban su presión, lanzando refuerzos a la contienda. El tercer día, el conflicto se tornó en un asalto total. Sin los efectivos necesarios para sostener la línea, Napoleón ordenó una retirada. La noche del 19 de octubre, el ejército se dispuso a cruzar el río Elster, pero un triste error provocó que el puente fuera volado prematuramente. Miles de soldados quedaron aislados, atrapados entre las fuerzas aliadas. Muchos perecieron, fueron capturados o se ahogaron en el intento de escapar. Entre los caídos estaba el mariscal Poniatowski, el único polaco entre los mariscales de la era napoleónica, quien luchó hasta el final y encontró su destino en las aguas del río. La batalla de Leipzig no solo fue la más grande de su época, sino que marcó un punto de inflexión. Las pérdidas de ambos bandos superaron las 100.000 vidas, pero lo más significativo fue que después de esta confrontación, la Armada francesa no solo retrocedía del campo de batalla, se retiraba de Europa Central. Durante el invierno, Napoleón perdió el control sobre Alemania. Antiguos aliados como Baviera, Sajonia y el Reino de Westfalia se unieron a la coalición, mientras que en los Países Bajos estallaban levantamientos y en Suiza se formaban grupos antibelicistas. Prusia retomó Berlín y Austria, Viena. Incluso en Italia, la administración francesa comenzaba a desmoronarse.
La figura de Napoleón, una vez todopoderosa, se vio recluida a las fronteras de su propia nación. Sin embargo, no se rendía. En enero de 1814, las fuerzas aliadas cruzaron la frontera francesa. Alejandro I, Blücher y Schwarzenberg avanzaban hacia París desde diferentes direcciones. En este, que parecía ser el último suspiro del imperio, Napoleón demostró su habilidad militar. Realizó una campaña de la Sexta Coalición en Francia con una flexibilidad notable, maniobrando entre las columnas enemigas y desbaratando las fuerzas de la coalición en encuentros como los de Troyes-Cambrai y Montmirail. Estas batallas fueron sus últimos destellos de gloria, donde pequeños contingentes atacaban con precisión quirúrgica. Los oficiales y la guardia los seguían como en los viejos tiempos, con la fe de que podía lograr un nuevo milagro. Pero esta vez, el destino le había cerrado las puertas. Las fuerzas aliadas se acercaban a París, mientras los ejércitos de Napoleón se encontraban debilitados. La movilización ya no surte efecto, la gente estaba exhausta, y la economía del país se hallaba en ruinas. El Parlamento comenzó a debatir abiertamente la posibilidad de destituir al emperador, y los Borbones, la dinastía anterior, comenzaron a emerger en las conversaciones políticas. El 31 de marzo de 1814, las tropas aliadas entraron en París, un acontecimiento que conmocionó a toda Francia. La ciudad, acostumbrada a los desfiles de victoria, se encontraba ahora bajo el yugo de un ejército extraño. Alejandro I, aunque entró de forma solemne, no lo hizo con burlas, proclamando que no buscaba venganza, sino paz. En Fontainebleau, donde se hallaba Napoleón, reinaba un silencio opresivo. Generales acudían uno tras otro, persuadiéndolo a abdicar. El Senado había formado un gobierno provisional, y el pueblo no se alzó en su defensa. Finalmente, tras 2 semanas de resistencia, el 6 de abril de 1814, Napoleón abdicó. Inicialmente lo hizo en favor de su hijo, pero los aliados no aceptaron tal sucesión. Entonces firmó su renuncia total. Se le permitió conservar el título de emperador, aunque ya no sobre Francia, sino sobre una pequeña isla en el Mediterráneo. Elba, un diminuto trozo de tierra frente a la costa toscana. Se le otorgó una guardia personal y una pequeña corte. El 11 de abril, Napoleón se despidió de sus soldados en la escalera de piedra de Fontainebleau. Abrazó a sus viejos compañeros de armas, los miró a los ojos y les agradeció. «Me fui con vosotros hacia la gloria. Ahora me marcho». ¿Quién fue Napoleón Bonaparte? ¿Un héroe o un villano? ¿Cómo un hombre, nacido en la isla de Córcega, pudo cambiar el destino de toda Europa? ¿Fue realmente un reformador que sembró semillas de libertad o un dictador obsesionado con el poder? En la primavera de 1814, mientras Napoleón se encontraba exiliado en la isla de Elba, Europa respiraba un aire de renovación. Las guerras que habían sacudido al continente parecían pertenecer a un pasado lejano. La dinastía de los Borbones había regresado al trono francés, y en los opulentos salones del Congreso de Viena, los antiguos monarcas se reunían para dividir el continente, como si los ecos de los tambores franceses nunca hubieran resonado. Sin embargo, sobre este aparente panorama de estabilidad, se cernía una sombra ominosa. Napoleón aún vivía. Mientras él respirara, el mundo no podría considerarse a salvo. En Elba, Napoleón no era un prisionero, sino un gobernante en miniatura. Se le permitió conservar su título, se le asignó un pequeño territorio, una guardia personal y algunos cañones. Recorriendo la isla, inspeccionaba puentes y campos, mirando el mar con una energía que nunca parecía abandonarle, incluso en el exilio. Esta energía se canalizaba en minucias, creaba regulaciones, escribía cartas, organizaba la vida cotidiana. Pero su verdadero foco de atención seguía siendo Francia. Durante esos meses, su patria había cambiado. Luis XVIII, al regresar al trono, intentaba ser un monarca conciliador, pero entre él y el pueblo se encontraba un abismo. Los oficiales del imperio fueron desterrados, y los veteranos, olvidados, miraban hacia el horizonte sin esperanza. Cuando un barco cruzó el Ecuador, los soldados llevaban a cabo ceremonias marinas tradicionales. Napoleón no participó. Sabía que no era solo un viaje, sino una procesión fúnebre,
que avanzaba incluso mientras aún vivía. La isla de Santa Elena, donde se suponía que pasaría el resto de sus días, era tal como la habían imaginado los británicos, un lugar austero, aislado y frío. Con sus escarpadas rocas, el viento huracanado y el vasto océano, se convertía en una prisión sin barrotes, de la que escaparse era imposible debido a su ubicación geográfica. Al llegar allí en octubre de 1815, se instaló en la morada de Longwood, una casa sombría y ventosa situada en una colina, desde la cual no se divisaba ni un solo barco en el horizonte. Junto a él permanecieron unos pocos leales, oficiales fieles, sirvientes y médicos. Entre ellos se encontraban el general Bertrand, el mariscal Gourgaud y el conde Las Casas. Este último sería su primer interlocutor y cronista de aquellos años. Durante largas noches, mientras el viento aullaba por la ventana, Napoleón dictaba sus memorias a Las Casas. Hablaba de Egipto, de Toulon, de Marengo y de Austerlitz. Regresaba a sus antiguas campañas, analizaba sus derrotas, se justificaba, explicaba, discutía, no ya con sus adversarios, sino con la historia misma. Estas narraciones se convertirían en la base de sus célebres memorias desde la isla de Santa Elena. Napoleón se reinventaba, no solo como un militar, sino como una figura destinada a la historia. Hablaba no como un exiliado, sino como un profeta. Para él, este era su último combate, una lucha por cómo sería recordado, y no tenía intención de perder esta batalla. Sin embargo, el tiempo pasó y sus fuerzas comenzaron a menguar. El clima húmedo, los nervios, la mala alimentación y los conflictos con el nuevo gobernador británico, Hudson Lowe, quien controlaba cada uno de sus pasos, comenzaron a destruir su salud. Las dolencias aparecieron. Insomnio, fiebres, irritabilidad y una pérdida constante de peso. En sus cartas, se quejaba cada vez más de la soledad, de la traición de Europa y de la injusticia de su destino. Pasaba horas leyendo a Cicerón, Tito Livio y Plutarco y disfrutaba de paseos por el jardín, perdiéndose entre los arbustos. A veces, cuando llovía, se sentaba junto a la ventana a contemplar la bruma gris que lo rodeaba. A pesar de su aislamiento, seguía interesado en la política, recibía periódicos antiguos y debatía sobre la situación en Francia. Anticipaba revoluciones, viviendo en el pasado pero con la mente puesta en el futuro. En la primavera de 1821, su salud se deterioró drásticamente. Los médicos sospechaban que padecía cáncer de estómago, la misma enfermedad que había acabado con la vida de su padre. Los síntomas eran insoportables. Pronto, su capacidad para comer se desvaneció y comenzó a sufrir de fiebres intermitentes. Sus últimas semanas las pasó en la cama, casi sin poder levantarse. Ya no le quedaban fuerzas para dictar sus memorias ni para salir a caminar. El 5 de mayo de 1821, en la tarde, pidió que le leyeran su testamento. En él expresaba su deseo de ser enterrado en las orillas del Sena, junto al pueblo francés que, según él, siempre había amado. A medida que la tarde avanzaba, perdió el conocimiento. Sus últimas palabras, según los relatos de los presentes, fueron Francia, ejército, vanguardia, Josefina. Murió lejos de su tierra natal, sin gloria, sin multitudes, sin banderas. Su cuerpo fue colocado en un sencillo ataúd y enterrado bajo un sauce en la penumbra, donde no había monumentos ni epitafios. Sobre su tumba no había nombre, solo la inscripción, «Aquí reposa». Sin embargo, su paz no duró. 20 años después, en 1840, Francia logró obtener de Inglaterra el derecho a devolver los restos de Napoleón a su patria. En París fue recibido por millones. Un barcaza de duelo surcó el Sena y las calles estaban cubiertas de banderas. La gente lloraba. Los niños se vestían con uniformes militares, mientras los ancianos recordaban las campañas pasadas. Lo enterraron en el Hotel des Invalides, en una inmensa cripta bajo la cúpula, donde incluso la arquitectura se inclinaba ante su nombre. Así concluyó la trayectoria de un hombre que comenzó como un desconocido oficial de artillería en la isla de Córcega y se convirtió en el símbolo de una de las épocas más tumultuosas en la historia de Europa. Lo amaban, lo temían y lo maldecían, pero nadie pudo olvidarlo, porque, como se dirá más tarde acerca de él,
No era simplemente un hombre. Era una época luchando contra la eternidad. Vivió apenas 51 años, menos que muchos gobernantes, menos que muchos generales. Pero en su vida se condensaron logros que a otros les habrían llevado siglos. Ascendió rápidamente y cayó con un estruendo ensordecedor. Fue un alumno de la artillería y señor de Europa, un paria y un legislador, un dictador y un reformista. En él coexistían la crueldad y la genialidad, el cálculo frío y la ferviente creencia en el destino. No dejó tras de sí una dinastía, un sistema duradero o un legado pacífico, pero sí dejó una época. Después de él, nada volvió a ser igual. La guerra se transformó, la política cambió y Europa se reconfiguró. Destruyó el viejo orden y en sus ruinas sembró nuevas ideas. Igualdad ante la ley, libertades civiles, derecho al talento. Han pasado los siglos, pero el debate en torno a su figura no ha terminado. Para algunos, fue un déspota usurpador, para otros, un genio y un héroe. Para todos, sigue siendo un enigma al que se desea regresar una y otra vez. Los imperios desaparecen, los monumentos se desmoronan, pero la historia narrada en primera persona, el relato de un hombre que desafió al mundo entero, perdura en el tiempo.